Estatutos del Movimiento Político Caminantes 30 de mayo. Capítulo y nombre, objetivo social, principios, logotipos y domicilio. Artículo 1. Nacimiento. El Movimiento Político Caminantes 30 de mayo. Nace hoy 31 de octubre de 2019 de la unión de los veteranos de las cuatro fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y de todo el personal civil al servicio del Ministerio de la Defensa y los usuarios de los subsistemas, así como también de todos aquellos ciudadanos que se quieran sumar al mismo y como una necesidad sentida por un grupo de hombres denominados los caminantes, los veteranos independientes y de las organizaciones regionales y de la sociedad civil integrada por los veteranos de las cuatro fuerzas y sus familias, para hacer frente a la realidad democrática participativa y representativa en las regiones del país. 1.1 Este movimiento nace como alternativa para tener representación en las decisiones políticas de la nación, en las diferentes corporaciones, como son el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Asamblea Departamental, el Concejo Municipal, las Juntas Administradoras Locales, JAL, de igual manera en gobernaciones y alcaldías de nuestro país. El movimiento político Caminantes 30 de mayo, proyectará toda su acción política y social para convertirse y posicionarse como el movimiento político nacional de los veteranos de la Fuerza Pública y Policía Nacional. Es una organización política democrática, popular, moderna, y multicultural de avanzada, organizada de acuerdo con la Constitución y de las leyes de la República. Artículo 2. Objetivo social. Su objetivo social es propender por el bienestar de las personas integrantes de la fuerza pública y de policía, veteranos y activos, igualmente sus miembros participantes, defendiendo los derechos adquiridos, y manteniendo la lucha para evitar ser marginados. Garantizándoles siempre el pleno ejercicio de sus derechos definidos en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la Constitución de la Organización de los Estados Americanos OEA, y en la Constitución Política de nuestra nación, en concordancia con sus propósitos contenidos en la Ley 130 de 1994. De su concepción filosófica se originan los objetivos políticos, sociales, económicos y culturales del movimiento Caminantes 30 de mayo. 2.1 Naturaleza jurídica. El movimiento político Caminantes 30 de mayo es una organización política sin ánimo de lucro, con personería jurídica debidamente reconocida por el Estado colombiano a través del Consejo Nacional Electoral de conformidad con la Constitución Política, la ley y los presentes estatutos. 2.2 Ámbito territorial y domicilio. El ámbito territorial del movimiento político Caminantes 30 de mayo, será en todo el territorio nacional. Su domicilio principal será la ciudad de Bogotá, por ser la capital de la República, tendrá 5 direcciones regionales y 32 departamentales y las correspondientes municipales. Las sedes permanentes de las direcciones regionales serán de la siguiente forma: la Dirección Antioquia y Eje Cafetero tendrá su sede en Medellín, la Dirección Costa Atlántica tendrá su sede en Barranquilla, la Dirección Occidente tendrá su sede en Cali, la Dirección Andina en la ciudad de Ibagué, la Dirección Centro, Bogotá.
El movimiento mediante el Consejo Directivo Nacional podrá crear otras sedes permanentes en cada una de las regiones, departamentos, distritos y municipios del país, y también en el exterior, según la conveniencia y las necesidades del movimiento. 2.3 Duración. El tiempo de duración del movimiento político Caminantes 30 de mayo será indefinido. 2.4 La filosofía del movimiento político Caminantes 30 de mayo, será fiel a los postulados de los estatutos del movimiento que mantienen un compromiso con nuestra democracia, independencia, respeto, igualdad, justicia, honestidad y las libertades constitucionales, además de mantener el principio del respeto a los derechos humanos con una efectiva presencia institucional, con los valores democráticos inculcados en nuestra formación militar y policial, como el mejor medio para un sistema de gobierno que brinde mejores niveles de equidad social, mejoramiento del nivel de vida con la superación de la pobreza. Por ello sus organizadores e iniciadores tendrán permanente diálogo con los diferentes sectores de la sociedad con miras a impulsar las mejores propuestas para los veteranos de la fuerza pública y sus familias, además de la sociedad civil colombiana. El movimiento político Caminantes 30 de mayo, ejercerá un compromiso con todos los veteranos integrantes de la fuerza pública y de policía, sus familias y la sociedad en general, proponiendo un desarrollo armónico de la sociedad, sobre la base de retomar y afianzar los valores cívicos, éticos y morales, e integrar armónicamente las diferentes fuerzas sociales del país. Artículo 3. Principios. Movimiento político Caminantes 30 de mayo se fundamenta en el conjunto de valores, creencias y normas, que orientan y regulan la vida de la organización, son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos, como movimiento político que somos. Nuestra lucha estará encaminada en mantener la libertad, y la búsqueda de justicia social, la igualdad y la solidaridad en nuestro país y en el mundo. Nuestra meta es un país democráticamente en paz, en el que puedan realizarse estos valores fundamentales, en el que cada individuo pueda vivir una vida plena desarrollando su personalidad y sus capacidades, y en el que los derechos humanos y civiles estén amparados en el marco de una sociedad democrática que cumpla la ley a cabalidad. En el movimiento político Caminantes 30 de mayo entendemos la democracia como gobierno de las mayorías, con pleno respeto de las minorías, de las libertades y de los derechos individuales, sin exclusiones, sin segregaciones, sin marginamientos, sin discriminados por su condición económica, social, religiosa, cultural, étnica o de sexo. Para el movimiento político Caminantes 30 de mayo, la democracia moderna es un sistema social y político, así, que integra las necesidades e intereses de todos los sectores en un marco de relaciones cívicas pluralistas y de procedimientos de expresión de la voluntad colectiva, basado en vínculos éticos de defensa de la igualdad y libertad individuales y colectivas, centrado en el valor de la auténtica ciudadanía activa que rigen el movimiento C30M, 3.1 Nuestros principios 1. Garantizar la real y efectiva participación democrática de sus miembros. 2. Interpretar y expresar la voluntad popular en la formación de las políticas públicas.
3. Promover la formación de la juventud, la mujer, adulto mayor, desplazados, campesinos, deportistas, profesionales, pensionados, veteranos de la fuerza pública y de policía, sus familias, las minorías étnicas, grupos culturales y demás grupos excluidos de nuestra sociedad. 4. Otorgar autonomía a las gobernaciones a nivel nacional, departamental, distrital, municipal y de localidades. 5. Reconocer y aceptar tendencias en el movimiento C30M. Con sujeción a los estatutos y total acatamiento a la Constitución y la ley. Mantener la lucha contra la corrupción y propender por el bienestar de nuestros miembros veteranos de la fuerza pública, policía y sus familias en compañía de la sociedad civil. Artículo 4. Logotipo. El logotipo del movimiento político Caminantes 30 de Mayo, serán un círculo con los colores de las 4 fuerzas origen de los veteranos, un camino señalizado por las huellas de los mismos a través del territorio nacional finalizando en el escudo de Colombia y la palabra C30M, que significa Caminantes 30 de Mayo, así como un rectángulo en la parte inferior de color rojo con las letras blancas que indican movimiento político, sus letras serán mayúsculas y de color verde, seguido del número 30 y su razón social completa y fondo será verde oliva con 4 iconos diferentes colores. C30M es un movimiento de origen popular de las bases de los veteranos de la fuerza pública y de policía, además incluye a sus familias y beneficiarios, donde primero está la persona y en el que cientos de miles de veteranos víctimas del conflicto armado y sus familias participarán amplia y activamente, hombro a hombro forjando un sueño colectivo al alcance de todos. Capítulo 2 de los miembros del movimiento. Artículo 6. La vinculación al movimiento C30M es libre y voluntaria. De ella se deriva la calidad del miembro de este movimiento, la obligación y el compromiso de acatar de manera general estos estatutos y en especial las prohibiciones y sanciones relativas a la doble militancia, el transfugismo, la transhumancia y otras prácticas contra las normas legales. Los miembros del movimiento C30M en el alcance de sus posibilidades harán una contribución de 10.000 pesos mensuales 10.000, suma que podrá ser modificada, con el fin de hacer sostenible el movimiento para gastos de funcionamiento. Este dinero será manejado en una cuenta en los niveles municipales, departamentales y nacionales a nombre del movimiento político Caminantes 30 de Mayo C30M. Clases de miembros de K30. Artículo 7. Los miembros del movimiento C30M son, 1. Integrantes, a. Quienes hayan firmado el acta de constitución. B. Quienes soliciten su ingreso y sean aceptados por el Consejo Directivo o declaren, por cualquier medio pertenecer al mismo. C. Quienes voten en las consultas populares del movimiento quienes hayan sido considerados miembros por derecho propio en asambleas nacionales, departamentales, distritales, municipales, de localidades o junta de congresistas. E. Quienes hayan recibido aval del movimiento para cualquier elección. F. Quienes desempeñan o hayan desempeñado cargos directivos, empleos o de representación popular. G. Quienes sean familiares, esposa, hijos, hermanos, primos, sobrinos. Simpatizantes, las personas que, sin ser integrantes, de cualquier manera,
apoyen al movimiento. Artículo 8. La calidad de integrante del movimiento se pierde, 1 por renuncia, 2 por muerte, 3 por pertenecer o adherir a otro movimiento. Partido político con personería jurídica, reconocida por autoridad competente o grupo significativo de ciudadano. 4 por pena privativa de la libertad o sanción disciplinaria considerada gravísima, impuesta por autoridad competente. Derechos de los miembros. Artículo 9. Son derechos de los integrantes del movimiento los siguientes: 1. Participar activamente en la elaboración y adopción de las políticas y programas del movimiento. 2. Controlar la acción política del movimiento y de sus representantes en las instituciones públicas y privadas. 3. Elegir y ser elegido miembro de los órganos de gobierno del movimiento, con voz y voto en las asambleas y consultas de este. 4. Recibir capacitación, asesoría y orientación general para el cumplimiento de las tareas que se le asignen. 5. Ser formados oportunamente sobre las actividades realizadas por el movimiento. 6. Las demás a que tengan derecho como integrantes del movimiento. Deberes de los miembros. Artículo 10. Son deberes de los integrantes del movimiento C30M, los siguientes: 1. Velar por el bien común de toda la sociedad colombiana y especialmente el de los integrantes del movimiento C30M, veteranos de la fuerza pública y sus familias. 2. Mantener siempre un buen comportamiento mientras sea militante del movimiento. 3. Cumplir los estatutos, los reglamentos internos y demás normas que constituyen el ordenamiento del movimiento C30M. 4. Votar en las diferentes elecciones, consultas y por los candidatos o alianzas del movimiento C30M, para continuar creciendo. 5. Participar activamente en los actos públicos y en todas las convocatorias que haga el movimiento C30M. 6. Asumir y cumplir con diligencia y responsabilidad el trabajo o tareas que se les asigne. Prohibiciones generales de los miembros. Artículo 11. Ningún integrante del movimiento podrá, a pertenecer simultáneamente a otro movimiento, partido político con personería jurídica o grupo significativo de ciudadanos. B. Adelantar y apoyar campaña electoral por candidatos de otro movimiento, partido o grupo significativo de ciudadanos. Se exceptúan aquellos casos en que medie autorización del órgano competente. C. Ser candidatos de otros movimientos, partidos políticos o grupo significativo de ciudadano, salvo que se hubiere autorizado alianzas coaliciones oficialmente. De permanecer por más de 2 periodos en los cargos de elección popular. Inhabilidades e incompatibilidades. Artículo 12. Las inhabilidades e incompatibilidades y el régimen de conflicto de interés consagrados en la institución y la ley, le serán aplicables a todos los miembros que se inscriban como candidatos a cargos de elección popular avalados por el movimiento C30M. Artículo 13. Cuando haya precandidatos a presidente y vicepresidente de la República, deberán escribirse ante el Consejo Directivo Nacional del Movimiento. Artículo 14. Es incompatible el ejercicio de la representación política del movimiento por parte de los congresistas, diputados, concejales y ediles con el manejo de los fondos económicos de la colectividad. Artículo 15. Ningún miembro del Consejo Directivo podrá contratar con los fondos del movimiento,
constituidos por el Consejo del cual hacen parte. Capítulo 3. Órganos del movimiento. Artículo 16. Los órganos del movimiento C30M son: 1 de dirección, administración, representación y ejecución. 2 de consulta y participación. 3 de vigilancia y control. Órganos de dirección, administración, representación y ejecución. Artículo 17. Son organismo de dirección, administración, representación y ejecución del movimiento C30M, según su jerarquía así: 1 nacionales, a la Asamblea General Nacional del Movimiento B. El Consejo Directivo Nacional del Movimiento C. La bancada del Movimiento del Congreso. 2 departamentales, a la Asamblea General Departamental B. Los consejos directivos departamentales C. La bancada de diputados y concejales. 3 municipales, a la Asamblea General Municipal del Movimiento B. Los consejos directivos municipales C. La bancada de concejales municipales. 4 locales, a las asambleas generales locales B. Los consejos directivos locales C. La bancada de ediles o comuneros. Capítulo 4. Disposiciones comunes. Artículo 18. Cada departamento, distrito, municipio o localidad tendrá un consejo directivo. Artículo 19. Cuando hubiere posiciones contrapuestas entre el Consejo Directivo Nacional del Movimiento y la bancada del Movimiento del Congreso, la Asamblea General Nacional dirimirá la situación. Artículo 20. Cuando hubiere posiciones contrapuesta entre un Consejo Directivo del orden territorial y la bancada de la Corporación Pública del mismo nivel, el conflicto será dirimido por el Consejo Directivo del nivel inmediatamente superior de la Asamblea General Nacional del Movimiento. Artículo 21. La suprema autoridad del movimiento reside en la Asamblea General y sus decisiones son obligatorias para todos sus organismos y miembros. De dicha asamblea harán parte los siguientes militantes: 1 los miembros del Consejo Directivo Nacional. 2 los presidentes y vicepresidente de los consejos directivos departamentales, distritales, municipales y locales. 3 los congresistas, diputados, concejales y ediles. 4 los excongresistas, exdiputados, exconcejales y exediles. 5 los exgobernadores y exalcaldes elegidos popularmente. 6 los que sean elegidos según la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral. Artículo 22. La Asamblea General Nacional del Movimiento podrá celebrarse presencialmente en cualquier lugar del país o de manera virtual. Parágrafo 1. La Asamblea General será convocada por el Consejo Directivo Nacional con fecha, hora, lugar y orden del día a tratar. Parágrafo 2. Cuando el Consejo Directivo Nacional no convoque habiendo lugar al ello sin causa justificada, la Asamblea General Nacional podrá ser convocada por la tercera parte de los miembros integrantes del Consejo Directivo Nacional o por el 10% del total de los miembros militantes del movimiento C30M. Artículo 23. El presidente del Consejo Directivo Nacional o Concedin,
el vicepresidente presidirá las reuniones ordinarias o extraordinarias y el secretario hará las veces del mismo en estas, los cuales tendrán también a su cargo la elaboración del orden del día y las actas. En las asambleas se podrán deliberar y decidir con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus miembros. Artículo 24. La Asamblea General del Movimiento se reunirá ordinariamente cada 2 años. Lo hará también para la proclamación de candidatos a la presidencia de la República y será convocada por el Consejo Directivo Nacional, al igual que las extraordinarias cuando a juicio de este o de organismo competente lo ameriten. Parágrafo 1. La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General Nacional se harán con una antelación no inferior a 15 días calendario y su quórum mínimo decisorio será de la mitad más uno de sus miembros. La difusión se hará por uno o más medios masivos de información o por comunicación escrita dirigida a cada uno de sus miembros, según lo determine la reunión del Consejo Directivo Nacional que la convoque y en ella se enviará la fecha, hora, sitio y el orden del día a tratar. En consideración a los costos que origina este tipo de eventos, si una hora después de la citada en la convocatoria no hubiese quórum, la Asamblea podrá decidir con la asistencia de la tercera parte de sus miembros convocados y por mayoría simple. Artículo 25. Son funciones de la Asamblea General Nacional del Movimiento, 1. Formular los principios del movimiento y aprobar su plataforma política. 2. Evaluar los informes de gestión que rinde el Consejo Directivo Nacional del Movimiento a través del presidente. 3. Dirimir los conflictos que se presenten en la bancada del movimiento en el Congreso y el Consejo Directivo Nacional. 4. Autorizar para las elecciones nacionales las alianzas con otros partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. 5. Elegir el órgano de dirección del nivel nacional. 6. Aprobar las reformas a los estatutos y en última instancia la reglamentación interna. Parágrafo 1. Corresponde a la bancada del movimiento, convocar a la Asamblea General Nacional, cuando vencido el término estatuario, el Consejo Directivo Nacional no lo haya convocado. Parágrafo 2. Cuando se produzca renuncia voluntaria justificada o se compruebe haber elegido algún miembro en el Consejo Directivo con inhabilidades o incompatibilidades, los restantes miembros podrán reunirse y aceptar válidamente la renuncia o reemplazar al miembro correspondiente. Artículo 26. La integración y funcionamiento de las asambleas, departamentales, distritales, municipales y locales del movimiento C30M, serán similares al de la Asamblea General Nacional, teniendo en cuenta a los integrantes que correspondan a su nivel. Situación a tener en cuenta cuando se reglamente los consejos directivos correspondientes. Del Consejo Directivo Nacional del Movimiento Político Caminantes 30 de mayo C30M Artículo 27. El Consejo Directivo Nacional del Movimiento Político Caminantes 30 de mayo C30M estará integrado por 9 miembros. Artículo 28. La elección de candidatos para cubrir los cargos se hará en forma nominal o por planchas. Artículo 29. El Consejo Directivo Nacional, los departamentales, municipales, distritales y de las localidades, en su estructura interna tendrán, un presidente, un vicepresidente,
un secretario ejecutivo, un tesorero y 5 vocales. Esta composición deberá estar en equidad de género. Parágrafo. Sus miembros serán elegidos para periodos de 2 años. Artículo 30. Son funciones del Consejo Directivo Nacional: 1. Mantener la integridad del movimiento, dar la orientación general a su política y ser el tribunal de última instancia para resolver las divergencias que pudiere presentarse entre los otros consejos directivos. 2. Definir las relaciones con el gobierno nacional, departamental, distrital, municipal o local. 3. Convocar ordinaria o extraordinariamente, a las consultas populares, la Asamblea General Nacional y la bancada del movimiento, además de las asambleas regionales, cuando éstas no sean convocados oportunamente por sus respectivos organismos. 4. Designar consejos directivos departamentales, distritales, municipales y locales provisionales y convocar a elección definitiva de los mismos, cuando se presente incumplimiento de esta función por el órgano del nivel que corresponda. 5. Elegir el revisor fiscal, el auditor interno y establecerles sus reglamentos, funciones y remuneración. 6. Trazar las directrices a las secciones del Consejo Directivo Nacional para su desempeño. Cada bancada del movimiento elegirá un vocero que asistirá a las secciones del Consejo Directivo Nacional, que servirá de enlace para la aplicación de las políticas. 7. Afiliar el movimiento a organizaciones similares de carácter superior del orden nacional o internacional. 8. Definir las estrategias de difusión de los objetivos del movimiento y coordinar las campañas políticas. 9. Diseñar y reglamentar la expedición del carnet de identificación, la conformación de la lista de candidatos y sufragantes en los actos del movimiento y las contribuciones que deban hacer los integrantes. 10. Organizar las funciones y labores de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo y de las demás dependencias. 11. Crear las asesoras, cargos o las secretarias que estimen necesarias, darles su reglamentación y nombrar los directores titulares de las mismas, asignándoles sus respectivas remuneraciones y reglamentos cuando sea necesario. 12. Ejecutar la reglamentación de estos estatutos en todos sus aspectos. 13. Participar en la definición de las reformas de los estatutos del movimiento. 14. Tomar las decisiones según el parágrafo 2 del artículo 25 y único del 79 de estos estatutos. 15. Las demás que le corresponda como órgano permanente de dirección, administración y ejecución de C30M. Artículo 31. Los senadores y representantes en ejercicio, elegidos con el aval del movimiento, constituyen la bancada de este en el Congreso de la República. Artículo 32. Los miembros de la bancada deberán votar por el sistema de mayoría simple en todos los casos en que la respectiva corporación ejerza funciones electorales o de control político. Los acuerdos de la bancada se harán en reunión previa a la discusión de los temas por parte de la corporación legislativa. En dicha reunión se escuchará en primer término a los miembros de la bancada que pertenecen a las respectivas comisiones. Artículo 33. La bancada tiene la obligación de reunirse por primera vez dentro de los 45 días siguientes a su elección, con la participación del Consejo Directivo Nacional del Movimiento C30M.
La asistencia de los congresistas a las reuniones de la bancada es obligatoria. La inasistencia será sancionada según lo establecido en estos estatutos o en su reglamentación interna, la Constitución y la ley. La inasistencia no excusa al ausente de acatar la decisión tomada por la bancada. De igual manera, en esa reunión, se debe establecer la reglamentación para la ejecución del trabajo durante el respectivo periodo. Artículo 34. Cuando se elabore el plan de trabajo de la bancada, se dará aplicación al reglamento del Congreso en lo pertinente a las reuniones plenarias. Las sesiones de la bancada serán dirigidas por el presidente del Consejo Directivo del Movimiento, o por el vicepresidente a través del secretario ejecutivo del Consejo Directivo Nacional. Artículo 35. La conformación de coaliciones con otras bancadas, en el Congreso de la República, será acordada con el Consejo Directivo Nacional del Movimiento K30. Artículo 36. Son funciones de la bancada del movimiento, 1. Elegir un vocero de bancada por cada corporación, para que sirva de enlace entre estos y el Consejo Directivo Nacional del Movimiento. Este vocero será el responsable de armonizar las decisiones del Consejo Directivo Nacional del Movimiento y la de la bancada. 2. Reunirse con el Consejo Directivo Nacional del Movimiento por lo menos 4 veces al año, con el propósito de coordinar estrategias de acción social, económicas, políticas y de control de los entes de salud, de fuerza pública y de policía. 3. Debatir las iniciativas presentadas por otras bancadas o por el Gobierno Nacional, y adoptar en consecuencia una posición de conjunto. 4. Votar para escoger los candidatos del movimiento para las diferentes dignidades del Congreso. Artículo 37. El vocero de la bancada y el presidente del Consejo Directivo divulgarán la política y posición del movimiento en relación con las iniciativas sujetas a los trámites en la corporación respectiva. Artículo 38. Todo integrante de bancada tiene derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, la objeción no debe convertirse en procedimiento para el transfugismo o la indisciplina. Artículo 39. La indisciplina de cualquiera de los miembros de la bancada constituye faltas, las cuales se sancionarán según lo previsto en estos estatutos. Las faltas según el comportamiento se agravarán de la siguiente manera: 1. Faltas leves. 1.1. El que por primera vez vota de manera contraria a la bancada o se abstiene de hacerlo, si con su voto no altera el resultado final de la votación mayoritaria en el sentido en que lo hizo la bancada. 1.2. El que no obstante votar en el mismo sentido de la bancada asume durante el debate posiciones contrarias a la definida por la misma. 1.3. El que reincide por una sola vez en alguna de las conductas consideradas mencionadas en los puntos anteriores. 2. Faltas graves. 2.1. El que vota de manera contraria a la bancada o se abstiene de hacerlo y promueve la misma conducta en los demás integrantes de la bancada. 2.2. El que vota en sentido contrario a la bancada o se abstiene de hacerlo, cuando el resultado final de la votación es mayoritario en contra del sentido en que sufragó la bancada. 2.3. El que reincide por 2 o más veces en alguna de las conductas consideradas como faltas leve. 3. Falta gravísima. 3.1. El que vota de manera contraria a la bancada o se abstiene de hacerlo,
asume posiciones distintas a las definidas por la bancada, da declaraciones públicas en contra de la bancada, del movimiento y promueve conductas de transfugismo. 3.2 El que reincide por más de una, 1. vez en cualquiera de las conductas señaladas como faltas graves. 3.3 Quien se comporte de manera incompetente en los diferentes escenarios. 3.4 Quien manifieste comportamiento antisocial con sustancias psicoactivas o alcohol. 3.5 Quien presente maltrato de pareja o abuse del mismo género o género opuesto. Artículo 40. Según la gravedad de la falta, el Tribunal Disciplinario aplicará las siguientes sanciones: A para faltas leves, llamada de atención por escrito y pérdida del derecho de votar por el número de sesiones que determine el Tribunal Disciplinario, siempre inferior al resto del periodo legal en curso. B para faltas graves, pérdida del derecho a votar por el resto del periodo legal de sesiones en curso y por el resto del periodo constitucional para el cual fue elegido. C. Para falta gravísima, pérdida del derecho a votar por el resto del periodo constitucional para el cual fue elegido y expulsión del movimiento. Parágrafo. Cuando se sancione a uno o varios de los integrantes de una bancada, él o los sancionados con la suspensión del VOT no podrán votar ni apoyar las propuestas de otras bancadas. Artículo 41. Corresponde a los veedores investigar y acusar ante el Tribunal Disciplinario del Movimiento a los miembros de la bancada que incurrieren en las faltas establecidas en estos estatutos. El procedimiento para la imposición de las sanciones estará determinado mediante resolución del Consejo Directivo Nacional del Movimiento, ajustadas al debido proceso. Artículo 42. Las disposiciones sobre la bancada del movimiento en el Congreso se aplicarán a las bancadas de diputados, concejales y ediles en sus correspondientes corporaciones. Capítulo V. Disposiciones comunes a los demás órganos de dirección, administración y representación. Artículo 43. Cuando no hubiere disposición expresa en estos estatutos, las funciones o facultades de los organismos departamentales, distritales, municipales y de localidades del movimiento C30M, serán similares a las de los órganos nacionales correspondientes. Parágrafo. La autoridad superior inmediata como órgano de dirección en los departamentos, distritos, municipios y localidades corresponde a los consejos directivos de estos mismos territorios. La integración y composición de estos organismos será igual a la prevista para el Consejo Directivo Nacional del Movimiento C30M. Artículo 44. En cada departamento, distrito, municipio y localidad, el movimiento tendrá autonomía para expedir un reglamento que regule los diferentes aspectos siempre observando las directrices del movimiento. Estos reglamentos serán registrados e inscritos en la Secretaría del Consejo Directivo Nacional, quien las últimas dará su aprobación. La aprobación y reforma de los reglamentos departamentales, distritales, municipales y locales corresponde al Consejo Directivo y bancada de territorio respectivo en sesión conjunta, de manera similar como se procede en los casos nacionales. En los municipios donde no hubiera juntas administradoras locales, el Consejo Directivo Municipal conformará un cuerpo plural integrado por cada uno de los coordinadores de los grupos bases registrados ante el mismo Consejo.
Dichos reglamentos no podrán contravenir la normatividad nacional del movimiento C30M. El Consejo Directivo Nacional del Movimiento C30M podrá, mediante resolución motivada, derogar disposiciones de los reglamentos departamentales, distritales, municipales o de localidades, donde sean violatorios de las normas generales. Capítulo B. Órganos de consulta y participación. Artículo 45. Son órganos de consulta y participación: 1 de consulta, los órganos de dirección y administración. 2 de participación, las organizaciones locales y de base. Artículo 46. En sus jurisdicciones, los consejos del movimiento K30 podrán reconocer como órganos de consulta, capacitaciones o investigación, a las organizaciones que se constituyan con este fin. Dichas organizaciones deberán coordinar sus propósitos con la Secretaría del Consejo Directivo Nacional, y podrán actuar en calidad de asesoras en la formulación de políticas públicas, y para ello adecuarán sus estatutos a los del movimiento C30M. Organización local. Artículo 47. La organización local del movimiento C30M se rige por el principio de unidad política con autonomía regional y se construye desde el barrio o vereda. Parágrafo 1. Los grupos de base del movimiento constituyen la célula fundamental de la organización local. Parágrafo 2. Igualmente se constituyen por todos aquellos que día a día conformen la lista de los veteranos de la fuerza pública. Artículo 48. Los concejos municipales conformarán en cada barrio o vereda grupos de base. Todos los consejos del movimiento con sus respectivas jurisdicciones constituirán organizaciones de base para atender asuntos de veteranos de la fuerza pública y de policía víctimas del conflicto armado, géneros, mujeres, viudas, profesionales, jóvenes, campesinos, desplazados, etnias, deportistas, grupos culturales, pensionados y adultos mayores, etc. Artículo 49. Son funciones de las organizaciones de base, las siguientes: 1. Contribuir a la formulación de los programas del movimiento C30M. 2. Construir estrategias para el trabajo político en su barrio o vereda. 3. Hacer veeduría a los funcionarios y entidades públicas y de salud pertenecientes a la fuerza pública y de policía en sus territorios y a otros niveles. 4. Promover la afiliación y participación de los militantes naturales o jurídicas. 5. Las demás que sean de su competencia y contribuyan a su fortalecimiento del movimiento C30M. Este espacio se ha dejado en blanco voluntariamente. Del presidente del Consejo Directivo Nacional. Artículo 50. Son funciones del presidente del Consejo Directivo Nacional del movimiento C30M. Las siguientes: 1. Ejercer la vocería política del movimiento ante la opinión pública, el gobierno nacional, ante los otros movimientos y partidos, grupos significativos del ciudadano y las instituciones públicas y privadas. 2. Dirigir todos los eventos del movimiento que correspondan al nivel nacional. 3. Hacer y recibir sugerencias de los consejos directivos departamentales, distritales, municipales y locales sobre las políticas y estrategias. 4. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General Nacional y del Consejo Directivo Nacional. 5. Actuar como jefe de relaciones públicas,
siendo un protocolo del movimiento C30M. 6. Informar a la Asamblea General Nacional y al Consejo Directivo Nacional sobre el estado general de movimiento. 7. Velar por el cumplimiento de los estatutos y la reglamentación interna del movimiento. 8. Las demás que correspondan por ley, que sea de su competencia o que le asigne el Consejo Directivo Nacional. Del Vicepresidente del Consejo Directivo Nacional. Artículo 51. Son funciones del Vicepresidente: 1. Reemplazar al Presidente en sus faltas temporales o definitivas. 2. Apoyar en forma permanente al Presidente en todas las gestiones que le corresponden. 3. Firmar conjuntamente con el Secretario Ejecutivo todos los actos administrativos. Del Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo Nacional. Artículo 52. El Consejo Directivo Nacional tendrá un secretario ejecutivo, elegido por la Asamblea General Nacional del Movimiento C30M. Artículo 53. Son funciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo Nacional: 1. Ejercer la representación legal del movimiento. 2. Dirigir y orientar las labores del Secretario Ejecutivo. 3. Actuar como Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo Nacional de Movimiento. 4. Ejecutar y cumplir con los mandatos de la Asamblea General Nacional y del Consejo Directivo Nacional. 5. Comunicar a las bancadas de congresistas, diputados, concejales y ediles los planes y programas del movimiento. 6. Mantener permanente comunicación con los secretarios de los consejos directivos departamental, distritales, municipales y de localidades. 7. Rendir informes cuando sean solicitados por el presidente o el Consejo Directivo Nacional en pleno. 8. Tramitar las comunicaciones del Consejo Directivo Nacional, clasificar por departamentos y distritos las respectivas comunicaciones y mantener el archivo del movimiento al día. 9. Llevar el control de las decisiones adoptadas por la Asamblea y el Consejo Directivo Nacional cuyas sesiones levantaran las actas que se anotaran en el libro correspondiente. 10. Mantener actualizada las bases de datos. 11. Solicitar INF o RMS a los secretarios ejecutivos de los demás consejos directivos. 12. Asistir y llevar las actas de las reuniones de las asambleas y del Consejo Directivo Nacional. 13. Las demás que le asignen el Consejo Directivo Nacional o que le correspondan por la naturaleza de su cargo. Del Tesorero. Artículo 54. El Consejo Directivo Nacional tendrá un tesorero al cual le corresponde recaudar los fondos y pagar los gastos generales del movimiento C30M. Y manejar las cuentas bancarias conjuntamente con el representante legal. Además cumplirá las otras funciones que le correspondan en razón de su cargo. De los vocales. Artículo 55. A los vocales del movimiento les corresponderá llevar la vocería de este para los casos que sean designados por parte del Consejo Directivo Nacional de cual hacen parte como principales con voz y otra. Entre sus funciones estarán la coordinación general para la promoción de las actividades del movimiento en que corresponden los asuntos: 1. Sociopolíticos. 2. Socioeconómicos. 3. Socioculturales. Y 4. La accesoria de formación general de las campañas políticas a nivel nacional y territorial y su participación en diferentes temas de interés nacional. Órganos de vigilancia y control. Artículo 56.
Los órganos de vigilancia y control del movimiento C30M son los siguientes: 1. Los veedores. 2. El Tribunal Nacional Disciplinario. 3. El revisor fiscal y la auditoría interna. De la veeduría. Artículo 57. La veeduría estará constituida por el Vide Nacional, quien es elegido por el Consejo Directivo Nacional, y los veedores de los consejos directivos departamentales, distritales, municipales y locales, quienes presentarán informes periódicos a los consejos directivos correspondientes del movimiento. Parágrafo 1. Los veedores regionales serán elegidos por los consejos directivos correspondientes a sus territorios. Parágrafo 2. Podrán ser veedores todas aquellas personas que demuestren su competencia para el ejercicio, de lo contrario no podrán asumir mencionado cargo. Artículo 58. Son funciones de los veedores: 1. Vigilar las actividades de los miembros de la colectividad que resulte elegidos o nombrados para cargos de representación popular o que hicieren parte de la administración pública, cuando su designación se hubiere realizado en consideración a la filiación política. 2. Velar por el cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidos para los servidores públicos, así como por los deberes y obligaciones de elegidos o nombrados. 3. Acusar frente al tribunal disciplinario de su correspondiente nivel a aquellos miembros del movimiento o de los consejos directivos que infrinjan las normas legales establecidas en estos estatutos. 4. Acudir a mecanismos de conciliación o de resolución de conflictos para dirimir los casos expresamente permitidos por el régimen disciplinario. 5. Investigar y acusar ante el Consejo Directivo Nacional y el Tribunal Disciplinario del Movimiento a los miembros de las bancadas que incurran en las faltas previstas en estos estatutos. Del Tribunal Disciplinario del Movimiento K30. Artículo 59. El Consejo Directivo Nacional del Movimiento designará un Tribunal Nacional Disciplinario, el cual estará integrado por tres integrantes del movimiento. Los miembros del Tribunal Nacional deberán tener las mismas calidades que se exigen por ser veedores. Son funciones de los tribunales disciplinarios: 1. Ejercer la acción disciplinaria del movimiento sobre los militantes. 2. Darse su propia reglamentación. Parágrafo 1. Los miembros de los tribunales regionales disciplinarios serán elegidos por los consejos directivos correspondientes. Parágrafo 2. Estos mismos tendrán las facultades disciplinarias en primera instancia y en segunda instancia los miembros del Comité Nacional en relación a las diferentes faltas que se presenten. Parágrafo transitorio. A más tardar en los tres meses siguientes a la aprobación del presente por el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Directivo Nacional del Movimiento expedirá la reglamentación necesaria para la organización y funcionamiento de los tribunales regionales y nacionales disciplinarios. Artículo 60. El Tribunal Nacional Disciplinario redactará y hará la publicidad por una sola vez el Código de Ética y el Código Disciplinario, en los que se describan las faltas en que pueden incurrir los sujetos de la acción o la omisión, las sanciones correspondientes y los procedimientos aplicables a cada caso, así como será de su competencia en conjunto con el Comité de Ética y Transparencia del C30M. Capítulo 7 de los mecanismos de participación y democracia interna del movimiento, C30M.
De las consultas populares. Artículo 61. Las directivas de movimiento y sus candidatos podrán ser escogidos mediante los mecanismos que garantice la participación democrática. Estos mecanismos serán las consultas populares o internas. Las consultas deberán ser convocadas por el Consejo Directivo Nacional del Movimiento y ejecutadas con la supervisión y apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Parágrafo único. La bancada del movimiento en el Congreso convocará la consulta popular o la interna, cuando vencido el término estatutario, el Consejo Directivo Nacional no lo haya hecho. Artículo 62. La consulta popular es aquella en la que pueden participar todos los ciudadanos que forman el censo electoral de la correspondiente jurisdicción. Se presume que la persona que vota en esta consulta, manifiesta públicamente y ante la Organización Electoral de la República de Colombia, su voluntad libre de pertenecer al movimiento C30M. Artículo 63. La consulta interna es aquella que se hace a los militantes de movimiento y en la que solo pueden participar quienes se encuentren inscritos en el censo, con un mes de anticipación a la fecha de la consulta de conformidad con la reglamentación que expida en el Consejo Directivo Nacional o una comisión autorizada por este para ello. Artículo 64. La consulta interna podrá realizarse en los siguientes casos: 1. Para la escogencia de candidatos a elecciones unipersonales, Presidencia de la República, gobernaciones o alcaldes. 2. Para la integración de las listas de candidatos del movimiento a las corporaciones públicas. 3. Para la autorización de alianzas a fin de apoyar candidatos de C30M. O de otro movimiento, partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Capítulo 8. Disposiciones generales. Artículo 65. Los candidatos del movimiento podrán ser seleccionados por consulta interna, según lo determinen los estatutos, siempre que hubiere más candidatos inscritos ante la Secretaría del Consejo Directivo Nacional correspondiente, que cupos por proveer. La consulta se realizará en la fecha que disponga el Consejo Directivo del nivel territorial que corresponda, dentro de los 3 meses calendario anteriores a la fecha en las que se realice las elecciones para las corporaciones públicas de que se trate y según lo disponga la autoridad competente. La persona que aspire a convertirse en candidato oficial del movimiento, en los niveles nacional, departamental, distrital, municipal o local, deberá firmar sin falta alguna, un acta en la que se compromete a respetar el resultado de la consulta o la decisión del movimiento, y a la obtención de la cifra mínima de votos que defina el Consejo Directivo Nacional. La fianza o aval que el candidato deberá otorgar como garantía de seriedad y cumplimiento de estos compromisos, lo que hará parte del acta. La cuantía de la caución será determinada por el Consejo Directivo Nacional y se hará efectiva en el evento de que el aspirante retire su precandidatura después de cierre de las inscripciones y antes de la realización de la consulta. El Consejo Directivo Nacional podrá en cualquier momento, con la aprobación de las 2/3 partes de sus miembros, negar el aval o la autorización del aval de alianzas a candidatos a cargos uninominales o separar candidatos de la lista a corporaciones públicas, en defensa del principio, deberes y prohibiciones de que tratan los presentes estatutos.
Capítulo 9. Integración de los consejos directivos del movimiento. Artículo 66. La inscripción de candidatos y la elección de miembros para integrar los consejos directivos del movimiento C30M. Serán por plancha o nominal, cuya decisión se tomará por votación mayoritaria en cada asamblea. Para el escrutinio se definirá el mecanismo de la mayoría simple o el cociente electoral, según el caso. Como garantía de seriedad, el militante que aspire a convertirse en integrante de las directivas de la colectividad en cualquiera de los territorios, deberá ser inscrito por un grupo de base o por un consejo directivo del nivel inmediatamente inferior en la que se desea elegir. En todo caso, el candidato debe ser miembro activo del grupo de base que lo NOMBRCANDIDATO. Ningún grupo de base podrá avalar más de un candidato. Artículo 67. Los elegidos en los consejos directivos tendrán periodos de 4 años contados a partir de la fecha de su elección por perjuicio de ser reelegidos o removidos libremente por causa grave, por el órgano competente. Artículo 68. Para aspirar a ser miembro de un consejo directivo deberán reunirse los siguientes requisitos: 1. Estar acreditado como integrante del movimiento C30M. 2. No haber sido sancionado por ningún consejo directivo, ni estar investigado. Este espacio se ha dejado en blanco voluntariamente. Capítulo X de los candidatos a elecciones unipersonales. Artículo 69. Los candidatos del movimiento C30M a la presidencia de la República, gobernadores o alcaldías, serán elegidos por el mecanismo de consulta popular o interna, salvo que cumplido el periodo de inscripciones no se haya presentado sino un solo aspirante. En este caso, el candidato será proclamado por el consejo directivo que corresponda. Capítulo 11. Conformación de lista de candidatos a corporaciones públicas. Artículo 70. Para la conformación de lista a todas las corporaciones públicas, se aplicará el procedimiento mencionado en el artículo anterior. Artículo 71. Cuando no proceda la consulta popular o la consulta interna para la elaboración de listas de candidatos a corporaciones públicas, el Consejo Directivo del nivel correspondiente a la corporación pública de que se tratare, elaborará la lista de candidatos para ser inscritos ante la organización electoral que corresponda, mediante el procedimiento que establece el presente estatuto, y en caso de desacuerdo de la mayoría de los aspirantes, se hará por sorteo. Artículo 72. Las listas se inscribirán por el sistema cerrado o de voto preferente. Artículo 73. La inscripción de aspirantes a los consejos directivos se realizará durante 30 días, dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de las elecciones o según la norma legal vigente. La convocatoria a inscripción se hará por uno o más medios de amplia circulación. Corresponde al Consejo Directivo Nacional del Movimiento elaborar la lista de aspirantes a Senado de la República para su inscripción ante la organización electoral. Si no hubiese acuerdo con los aspirantes a 8 días calendario de la fecha que fije la autoridad electoral para el cierre de inscripciones, se hará por sorteo. Capítulo 12 de la autorización de alianza. Artículo 74. Una persona militante del movimiento puede ser candidato a una alianza, y el Consejo Directivo Nacional o la consulta interna del nivel que corresponda lo autorizará.
Artículo 75. Las alianzas con otros movimientos, partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos se autorizan mediante la consulta interna o la decisión del Consejo Directivo Nacional o Territorial. Esta decisión requerirá la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros. Parágrafo único. Cuando se trate de alianzas del nivel departamental, distrital, municipal o local y no medie sino un candidato, la alianza podrá ser autorizada por las 2/3 partes, 2/3, como mínimo del Consejo Directivo Nacional. Capítulo 13. Régimen económico. Artículo 76. El movimiento C30M creará un Fondo Nacional Económico para el sostenimiento y funcionamiento de este. Artículo 77. Los consejos directivos territoriales del movimiento político Los Caminantes 30 de Mayo C30M procurarán que en cada departamento, municipio, distrito o comuna exista por lo menos una sede del movimiento. Artículo 78. Recibida la reposición de gastos electorales ordenados por la ley, el Fondo Nacional Económico repondrá a los candidatos el 80% de los gastos de su campaña, siempre y cuando los haya acreditado debidamente, de acuerdo con la ley. El 80% se calculará luego de descontar costos como auditoría, impuestos, transferencias y demás gastos de trámite ante el Estado. El 5% de la reposición total será girado por el Fondo Nacional Económico a favor de los consejos directivos departamentales, distritales, municipales y locales a que correspondan, según los votos obtenidos por cada candidato a la circunscripción electoral, y el 15% restante se destinará para gastos generales del movimiento C30M. Capítulo 14 de la reforma a los estatutos. Artículo 79. Los estatutos del movimiento C30M podrán ser reformados total o parcialmente con el cumplimiento de las siguientes formalidades. 1. La reforma será propuesta por el Consejo Directivo Nacional, o por la bancada del movimiento en el Congreso. 2. Se discutirá y aprobará en sesión convocada para ello con el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de los asistentes a la reunión. 3. Aprobada la reforma deberá ser inscrita ante el Consejo Nacional Electoral, publicada y enviada a cada uno de los consejos directivos, así como a cada uno de los congresistas del movimiento, para efectos de su conocimiento y divulgación. Parágrafo único. En consideración a los altos costos que originan estas asambleas, las mismas podrán tratar otros temas que correspondan a su autonomía. En cualquier circunstancia de modificación o reforma de los estatutos deberán estar presentes sus autores salvo oficio negando su participación o ausencia. Artículo 80. Los presentes estatutos fueron leídos, discutidos, sometidos a sugerencias y aprobados en la Asamblea General Nacional realizada en los días 30 y 31 de enero del año 2020 y en constancia firma quienes actuaron como autores, presidente y secretario del movimiento C30M. Autores, elaboró. IT. Veterano Héctor Douglas Ramírez León. Firma y documento de identidad reviso y proyectó AG. Veterano Julián Rodrigo Álvarez Velasco. Firma y documento de identidad presidente de Comité Municipal. Secretario Comité Municipal. Presidente de Comité Departamental.
Secretario Comité Departamental. Presidente de Comité Ad hoc. Secretario Comité Ad hoc. Proyecto, Grupo Caminantes 30 de Mayo para el Movimiento Político Caminantes 30 de Mayo C30M.